Doctor Tobón, muy buenos días. Jorge Correa, muy buenos días para usted y toda su audiencia. Bueno, doctor Tobón, a lo que vamos. Primero, son 3 preguntas nomás. La primera, ¿qué opina de la burla a la justicia del señor Uribe y su renuncia al Senado de la República? Vea, Jorge, el emperador Adriano, que fue uno de los emperadores más inteligentes que tuvo Roma, por boca de la escritora Margarita Yourcenar, una novela bellísima que se llama El emperador Adriano, dice estas palabras ante una pregunta: ¿qué es la ley? Y Adriano dice: la ley es una telaraña hecha para atrapar pequeños insectos. Todos los moscardones, todos los grandes moscardones la atraviesan. Eso es perfectamente aplicable aquí. Y el otro dicho popular: la ley es para los de Ruana. Y el otro dicho popular: echa la ley, echa la trampa. Entonces, en ese orden de ideas, y no entiendo una cosa de la Corte. En su fallo, en una detención domiciliaria, se puede y se debe restringir la comunicación del procesado con la sociedad externa, pues, porque supuestamente lo decretaron detención para que no manipularan las pruebas, pero como es un hombre inteligente y gran comunicador, y tuvo la complicidad de 2 periodistas poco éticas como son María Isabel Rueda y Vicky Dávila, la vedette del periodismo, ¿no? Patrocinada por el aguilucho de Gilinski. No le falta sino que la haga dueña de semana o socia. Entonces esas señoras, que son unas uribistas furibundas AAA, lo entrevistaron y se despachó, todo el país lo oyó, les dijo a los de la corte mafiosos. No, es decir, uno podría decir excesos, no, era parte de jugada astuta, ¿cierto? Estos señores no jugaban nada, y entonces Granados, que es un abogado muy exitoso y en consecuencia muy astuto, por decirlo menos, seguramente ya tenía estudiado con él renuncia. La renuncia se presenta, el Senado obviamente lo apoya porque eso es un Senado enmermelado de corruptos, de delincuentes de cuello blanco, no me canso de decirlo, la cueva de Alibaba y sus 40 ladrones, lo que pasa es que son más aquí. Bueno, entonces, ¿qué va a pasar? Esa es la gran pregunta. Entonces, claro, como Colombia es un país de la pura jurídica, ya salieron las opiniones de un lado y otro, ¿cierto? De un lado, que no, que la Corte no tiene por qué entregar la competencia, que el fuero no es personal sino institucional, y que en consecuencia, si los hechos ocurrieron mientras él estaba ejerciendo como senador, es la Corte. Nosotros dicen, no, si los hechos tienen que ver con su investidura de senador, sí, si no, no. Y él lo hizo por salirse de un problema con un abogado experto en esa clase de torcidos, el señor Cadena, ¿no? Que ha bateado en las grandes ligas con las mafias, y entonces eso no tiene que ver con eso, y en consecuencia es la fiscalía, ¿cierto? A la Corte le va a quedar complicado el asunto, no tanto por lo jurídico, sino porque si la Corte recaba su competencia, que puede hacerlo, es que es derecho de interpretación, ¿cierto? Los abogados son como la chimoltrufia, la esposa del Botijas, en los caquitos. Tenga en cuenta, Botijas, que yo tan pronto como digo que sí, digo que no, así son los abogados. Sí, pero no, tal cosa, o sea, según el interés que estoy defendiendo, ¿cierto? Entonces, la Corte, si dice que no entrega la competencia, él va a poder decir, vio, es político, me quieren perseguir, ¿cierto? Entonces, y él ha venido desgastando la Corte, porque este país está muy dividido. En ese orden de ideas, si luego se llega a la fiscalía, Barbosa se encarga de sacarlo en hombros lo saca.
¿cómo lo va a juzgar el íntimo amigo de Duque y Duque subalterno de Álvaro Uribe? Pues es que eso es blanco de gallina, lo pone frito de come. Entonces, eso va a terminar en eso. Y cuando él fue detenido, yo hice un trino que lo vieron 900.000 personas. Lo recuerdo, Jorge Correa. La detención de Álvaro Uribe admite dos lecturas. Una, es el comienzo del fin del Centro Democrático. Le han tocado campanas a rebato. Segunda lectura, el senador renace de las cenizas como el ave fénix, haciéndose la víctima en un país donde ser víctima da votos. Y se está abriendo camino la segunda posibilidad. Él de todas maneras queda muy mal herido, porque ya el país se polarizó con él, ya él no es el 70, el 80% de favorabilidad, sino que el 45 a favor y el 55 en contra, y ha tenido momentos del 35. No hay quien lo sustituya en el Centro Democrático, no hay. Todos han defendido de él, porque él es un caudillo. Entonces, pensar cómo me van a pasar las cosas no es fácil, pero uno sí puede concluir que en esa confrontación este round se lo está ganando él, por ahora. Duque cada vez se muestra más en todo el esplendor de su horror. El clientelista, el corrupto más horroroso, no, y el inepto total, no. Óigalo hablar de, uno no es capaz de ir los 5 minutos hablando del COVID. No, qué presentador de televisión, la reencarnación de J. Mario Valencia, no, qué ridiculez, qué banalidad tan horrible la decisión. Tiene nada en la cabeza, señor. Bueno, doctor Tobón, voy a complementarle esto porque es que hay que tomarlo desde ese punto de vista. Este país polarizado entre los pro y los contra, olvidándonos de la realidad del país, de la salud, de la educación, de la vivienda, de la infraestructura, de los servicios públicos, del medio ambiente, de la seguridad transversalizada en la economía, todo ese gran problema que tenemos los colombianos, pero la gente se dedicó solo al problema de Álvaro Uribe Vélez. No, pues es que eso se volvió un distractivo, ¿cierto? Eso muestra el sometimiento, el grado de sometimiento del pueblo colombiano. Aquí la gente no piensa, y como está también tan empobrecida, se vende por una queja, por un tamal, como ocurre en elecciones. Lo que hay que mirar, y no se ha podido mirar, no han querido los órganos de control, porque son una farsa, es por qué Carrasquilla, Panama Papers y Duque, el binomio de oro, hablan de 117 billones, y parece ser que lo que se ha ejecutado son 2,5 billones, de los cuales no creo que 1 billón haya llegado a la población. Esa plata se la han robado y se la han mandado a los banqueros, y como dicen los americanos, como había un lazo gratis, todos son comisiones. Nadie va a recibir 300, 400 millones y no pagan las comisiones que la tiene que pagar. Eso es un sobreentendido, ¿cierto? Entonces, eso no lo va a investigar ese muchacho Córdoba, que es de la abandona de César Gaviria y ese otro señor Jepper del Caldas. Ese es un acomodado ese muchacho, ¿cierto? Vamos a conocer a otros, como dicen los abogados, por Barbosa. Ay, María. Pendiente de Duque. Y ahora encima, Margarita Cabello Blanco, ¿no? Del grupo de Ordóñez, ¿qué podemos esperar? Intrigante absoluta, viceprocuradora de no sé qué cargo altísimo ya, magistrada de la Corte por las influencias y las intrigas de Ordóñez. Ministra de Justicia, las cárceles hechas son un desastre, con sobrecupo, llenas de COVID, y esa es la que van a nombrar para... Nunca un presidente había manipulado tantos organismos de control. Este país es una vergüenza, y la van a nombrar porque, claro, Cambio Radical, el nieto de Turbay, uno de los tipos más
clientelistas y más corruptos. Nunca va a ser presidente de este país, Vargas Lleras, por codicioso, ¿cierto? Y además porque se apunta donde no es siempre. El Partido Conservador, por favor, lo conocemos hace más de 150 años. No ha hecho sino desastres y perseguir a la gente y apoyarse en la iglesia, hipócritas. El Partido Liberal de César Gaviria, por Dios, ese hombre de Risaralda, ustedes saben quién es. El taimado absoluto, el taimado. No, le puso un puñal después de la convención a Duque en el cuello, ¿cierto? No, usted me está administrando. Para poderlo extorsionar todo el tiempo, ese es César Gaviria. Por Dios, ¿no es cierto? Ya no quiere un ministerio, sino 2 o 3. Y Duque, que es un pelele, y Uribe, que necesita apoyo, ahora bajan la mermelada, ¿cierto? Entonces, y el partido de la U, por Dios, no. Ahí no hay nada. A la señora Nelly, si esos otros dos, señor, tuvieran carácter, debían renunciar a esa terna y desbaratarla, antes de que haya elecciones, desbaratarla, porque no puede haber terna ni uno. No creo que los dos se atrevan, puede que uno de ellos. Jorge, de mal en peor. Bueno, es una fatalidad que los organismos de control estén en manos de un presidente corrupto. Bueno, doctor, cuando los delincuentes de cuello blanco los contravierten, comienzan a hablar de la institucionalidad. Y yo quiero preguntarle a usted, ¿la institucionalidad es una cosa establecida que debe cumplirse a rajatabla lo que está determinado, y los que ejercen el control como personas no hacen el trabajo que les corresponde en la institución? Sí, vea. Y en Colombia las instituciones son de papel. Las instituciones verdaderas funcionan a través de hábitos, de costumbres, de prácticas y de principios, ¿cierto? En todo el mundo. Pero aquí las instituciones no funcionan. Bueno, va a anunciar unas y los oyentes dirán, sí, institución de la policía. ¿Cómo no? Institución de la policía. Cada rato están metiendo en la cárcel policías porque están cometiendo delitos. El ejército, idem, 500 denuncias por violación sexual. Sigamos, Congreso, el 80% son delincuentes de cuello blanco. La Corte, la única corte del mundo que tiene cartel de la toga. Y el Ejecutivo, ser ministro es llegar allá para enriquecerse a manos llenas en medio de la impunidad. Y presidente de la República es un monarca. Todos los últimos presidentes en los últimos 40 o 50 años han salido millonarios. La danza de los millones y de la corrupción empezó con Alfonso López Miquels, cuando abrió la ventanilla siniestra para lavar plata. El primer lavador de plata en Colombia fue el Estado colombiano, Alfonsito López, como era de bobo. Y sí, la Turbay, no, Turbay. Vea, es que eso todos han salido millonarios. Porque decir, es que las platas se las echan al bolsillo. Eso es apenas obvio. Y como aquí hay un colapso del Estado hace muchos años, eso no es ahora con Duque ni con el Taur Santos, que fue uno de los más corruptos, siga para atrás, Uribe, Samper, por Dios, es que eso sí fue, ¿cómo es que la mafia lo lleva al poder? Así de frente, ¿cierto? Y le sostuvo. El único presidente que se sepa que le quitaron la vida a los americanos, por favor, no. Entonces, para terminar y no fatigar más a los oyentes, ¿cuál institucionalidad? El Estado colombiano está colapsado hace mucho rato. La ingeniería que hay que hacerle a esto es absoluta, total, y tiene que ser por vía democrática, porque una reestructuración del Estado vía autoritaria sería una fatalidad. Estamos en plena pandemia de la violencia, y el señor presidente se levanta de hombros. Jorge,
estamos en la olla. Bueno, doctor Tobón, y por último, ese problema, pues uno puede tener diferencias con el alcalde de Medellín, pero lo que hizo con esa junta es válido. Y ahora dice que el uribismo está desesperado que por hacerle la revocatoria al mandato. Sí, vea. Uno en Colombia no puede meter la mano por nadie porque se la quema. Sí. Pero lo que tengo que decir es lo siguiente: el GEA, capitaneado por el napolitano Bojanini, ¿no? Heredero del beato Nicanor Restrepo Santamaría, del beato, ¿cierto? Ha posicionado al GEA como una de las organizaciones capitalistas más grandes del país, y manejaban a su antojo empresas públicas. Los grandes contratos eran para ellos. Cuando Aníbal Gaviria estuvo de alcalde y ahora preso en su domicilio, ¿no? donde el cual puede dar toda clase de declaraciones para su defensa, y sorpresivamente se cayó, ¿no? No sé si será que siente que el agua está subiendo, pero el hecho es que con ese señor hicieron agosto los GEAS, y ahora más con empresas públicas. Entonces este muchacho, al demandarlos, pues obviamente ellos que dijeron, vamos a tener que pagar 9 billones de pesos, como le ocurre, y nosotros somos dueños de esto. Y entonces empezaron una campaña de desprestigio, le ha dado miles de dificultades configurar la Junta. Finalmente la configuró por unos personajes que son más de la academia y de otra cosa, que debió nombrar gente muy calificada, científica, en el manejo de energía, en el manejo de las actividades de empresas públicas, que hay gente pertenece, en las universidades las hay, ¿cierto? Entonces, es que esos nombramientos deben hacerse por concurso y no los hacen, ¿cierto? ¿Cuál es el peligro? Yo lo dije. Hay que apoyar la salida del GEA. Esperamos que la elección de la Junta no sea de bolsillo. Entonces, van para la revocatoria de este muchacho. Ya aprendieron los motores, toda la oligarquía antioqueña está en esa tarea. ¿Cómo nos van a quitar la mina? La mina no la van a quitar, ¿cierto? Entonces, se viene una lucha complicada. El país está en un momento de gran confusión y con varios huracanes que se están viniendo encima. Tenemos que estar muy firmes en la lucha. La violencia ha arreciado. Y para terminar, Duque y su ministro de Defensa, locutor de radio de los años 50 con una voz de ultratumba, salieron a decir, no hay masacres, hay homicidios colectivos. Qué manera tan infantil de tapar una masacre. Es cuando las personas, 3 o más, están en estado de indefensión, y todas han sido así, y están creciendo como nunca. Se le va a venir la comunidad internacional encima al señor Duque, se le va a venir encima, y si pierde el señor Trump, más. No es un lecho de rosas el que él tiene internacionalmente. Bueno, doctor Tobón, dejemos tema para la próxima semana y para que hablemos de cosas importantes para el país, y vamos a cambiar la estrategia para hablar desde Operación Manos Limpias, la verdadera razón de ser y lo que debemos hacer en el país entre todos los colombianos para defender el país. Eso sí, señor, muy bien dicho. Muchas gracias.